reales. ¿Verdad? Al elevarlo al cuadrado me dio 9.406. Entonces esa diferencia fue positivo, ¿verdad? Entonces más entre más es más. Entonces, como el por la izquierda dio negativo y el positivo, el límite no existe. Entonces eso comprueba, ¿verdad?, que la función es discontinua, ¿verdad? La función no es continua en esos valores, ¿verdad? La función no es continua en x igual a 3 y en x igual a negativo 3, ¿verdad? En x igual a negativo 3. Ahora vamos con las asíntotas, ¿verdad? Con las asíntotas verticales y horizontales. Comenzamos con la asíntota horizontal. Para ello hay que evaluar la función cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, en este caso, si sustituimos a la x por infinito, aquí tenemos infinito sobre infinito cuadrado menos 9, infinito cuadrado es infinito, ¿verdad? Infinito menos 9 también es infinito, entonces infinito sobre infinito es una indeterminación, ¿verdad? Es una indeterminación. Entonces aquí podemos usar dos cosas. Esta es la que les recomiendo a ustedes porque al nivel de la clase de bachillerato todavía no han visto la regla de L'Hopital, pero para los que la han visto también lo vamos a hacer. Entonces simplemente factorizamos en el denominador a la x cuadrado, ¿verdad? Si yo saco x cuadrado, aquí me queda 1, y como el 9 no tiene x cuadrado, lo divido sobre x cuadrado para poderlo sacar. De hecho, x cuadrado por 1 es x cuadrado, y x cuadrado por 9 sobre x cuadrado, el x cuadrado se me cancela y me queda 9. Entonces esta forma es equivalente, ¿verdad?, a este denominador, Entonces, nos quedó, ¿verdad?, ya sustituyendo,
aquí hay una división, ¿verdad? Porque este multiplica, entonces x entre x cuadrado, me queda 1 arriba y la x abajo, ¿verdad? Me queda la x abajo. Entonces, al final, ya sustituyendo, utilizando ¿verdad? El criterio, utilizando el criterio, 9 entre infinito cuadrado es cero, ¿verdad? Es cero. Entonces aquí me queda x por 1 menos cero, ¿verdad? Y x por 1 menos cero, x por 1 es x, ¿verdad? Y si 1 entre x, que sería infinito, también, ¿verdad? Eso es igual a cero. Imagínense un número cualquiera, entre un número muy grande, ¿verdad? Entonces, ese resultado va a ser infinito, ¿verdad? Perdón, va a ser cero, disculpen, va a ser cero, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que hay una asíntota horizontal en cero, ¿verdad? Hay una asíntota horizontal en cero y de estas aplicaciones de los límites existe la regla que cuando el índice del numerador es menor que el índice del denominador, hay una asíntota horizontal en cero, ¿verdad? Esa es esa regla que solo con verlo, ¿verdad? Ya dice usted, ahí hay una asíntota horizontal en cero, pero aquí está demostrado matemáticamente, ¿verdad? Y la otra parte que le decía, ¿verdad? La otra parte que le decía a ustedes que la aquí aplicamos ya en sí lo que son, ¿verdad? Lo que son los límites, pero con la regla del L'Hopital, ¿verdad? Recordemos que la función es x sobre x cuadrado menos 9, ¿verdad? X sobre x cuadrado menos 9. Esa es la función que vimos que al sustituir al infinito nos dio una indeterminación de infinito sobre infinito, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se deriva el numerador y se deriva el denominador, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que la, la derivada la derivada de x es 1 y ahora vamos a derivar el denominador. Acuérdense que era x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9, x cuadrado es una potencia, el exponente pasa
a menos 3 por la izquierda. Lo podemos evaluar por la derecha. Si el resultado es más infinito o menos infinito, hay asíntota vertical, ¿verdad? Entonces estamos en negativo 3 por la izquierda, lo puede haber hecho por la derecha, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos al sustituir sería menos 3, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Sobre 9 menos 9, que es 0, pero de naturaleza negativa, porque aquí es por la izquierda, ¿verdad? Un poquito menos que 3, elevado al cuadrado le va a dar un poquito menos que 9, y al restarle 9 le va a dar un poquito, un valor pequeño negativo, ¿verdad? Entonces por eso es de naturaleza negativa, y menos entre menos es más. Entonces, como nos dio un infinito, en este caso positivo, puede haber sido negativo, se concluye, ¿verdad?, que en negativo 3 hay una asíntota vertical, ¿verdad? Ahora vamos con positivo 3, porque acuérdense que tenemos dos puntos de discontinuidad en positivo 3. Recuérdese el dominio, ¿verdad? Que el dominio no incluye a negativo 3 y a positivo 3. Entonces, en este caso también decidí evaluarlo por la izquierda, lo pude haber evaluado por la derecha, ¿verdad? Entonces, al sustituir, como es por la izquierda un número menor que 3, casi 3, pero menor que 3, ¿verdad? Sustituí el 3, ¿verdad? Y aquí pude haber escrito también 2.99, el mismo valor arriba, pero solo lo hice aquí para demostrar la naturaleza que les vengo mencionando. Entonces, en este caso, este número es casi 3, entonces elevado al cuadrado va a dar casi 9, pero menos que 9. Entonces, al restarle 9 va a dar un valor pequeñito negativo, ¿verdad? Y como el de arriba es positivo, porque es positivo 3 por la izquierda, entonces más entre menos es menos. Entonces, como dio menos infinito, ¿verdad? Puede haber sido más infinito, con tal que el resultado sea cualquiera de los dos infinitos, categóricamente ahí hay una asíntota vertical. Entonces, de esta forma hemos comprobado que en negativo 3, ¿verdad?, que en negativo 3 y en positivo 3 hay una asíntota vertical. La regla que sale de esos teoremas es que el denominador no puede ser 0. Lo que hicimos para encontrar el dominio, ¿verdad?, que igualamos a 0 y nos dio que x es igual a positivo 3 y a negativo 3, y esos están descartados del dominio. Entonces aquí, ¿verdad?, también comprobamos eso, ¿verdad? Entonces en eso, ahí hay asíntotas verticales. Aquí está la respuesta: asíntotas verticales en x igual a negativo 3 y en x igual a positivo 3. Ahora vamos con los interceptos, es decir, los interceptos en x, los interceptos en y. Entonces el intercepto en y es cuando, ¿verdad?, es cuando a x le damos el valor de 0, es cuando se evalúa f de 0, ¿verdad? A x le damos el valor de 0, entonces aquí hacemos el caso, cuando a x la sustituimos por 0, nos queda 0 sobre 0 al cuadrado menos 9, y 0, que sería menos 9, y 0 entre menos 9 es 0. Entonces el intercepto en y es en el par ordenado 0,0, que como es el origen, también va a ser un intercepto en x, ¿verdad? De hecho, los interceptos en x es cuando la función la igualamos a 0. Por eso aquí tengo x, ¿verdad?, sobre x cuadrado menos 9 igual a 0 ahí. Cuando le damos a y, le igualamos a 0, y es 0, entonces encontramos el valor de x. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Este x cuadrado menos 9 que está dividiendo pasa a multiplicar al 0, entonces nos queda solo la x, que la x es igual a 0 por x cuadrado menos 9, y toda cantidad multiplicada por 0 es 0, entonces x es igual a 0. Entonces otra vez, cuando y, ¿verdad?, cuando igualamos la función a 0, es decir, a y es 0, entonces también x es 0. Entonces en este caso, como les decía, el mismo intercepto en x es el mismo intercepto en y, porque es en el origen, ¿verdad? En el origen. Ahora vamos con los puntos críticos. Para los puntos críticos, lo único que tenemos que hacer es derivar esa función si es derivable, ¿verdad? Derivar esa función si es derivable, y después esa derivada se iguala a 0, y esas raíces van a ser los puntos críticos. Entonces aquí tenemos la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es igual a la función del denominador por la derivada del numerador, menos la función del numerador por la derivada del denominador, sobre el cuadrado de la función del denominador, ¿verdad? De hecho, repito, es igual a la función del denominador, que es x cuadrado menos 9, aquí está, por la derivada del numerador. La derivada de x es 1, entonces aquí tengo el denominador
por 1. Luego menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador. Es decir, menos x que multiplica a 2x, que es la derivada de x cuadrado menos 9, ¿verdad? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 9 es 0. Sobre el cuadrado del denominador, ¿verdad? El denominador es x cuadrado menos 9 y aquí está planteado elevado al cuadrado. Entonces esa es la derivada o la primera derivada de esa función. Entonces si la igualamos a 0, ¿verdad? Si la igualamos a 0 porque esa derivada hay que igualarla a 0 para encontrar esos puntos críticos, ¿verdad? Entonces al igualarla a 0, este denominador, ¿verdad?, que divide, pasa a multiplicar, ¿verdad? Pasa a multiplicar, a ver si lo tengo por aquí. Aquí la tengo igualado a 0. Entonces luego, ¿verdad?, la derivada hay que igualarla a 0. Luego el denominador pasa a multiplicar. Entonces me queda menos x cuadrado menos 9 es igual a 0 multiplicado por el denominador. Aquí está planteado, ¿verdad? Entonces nos queda 0 porque 0 multiplicada por cualquier cantidad es 0. Luego este negativo 9 pasa a sumar y me queda negativo x cuadrado, ¿verdad? Y como al dividir a ambos por negativo 1, x cuadrado me queda positivo y 9 me queda negativo. Entonces quiere decir que x cuadrado es igual a la raíz cuadrada de negativo 9. Pero como no existen raíces pares dentro de los números reales, de números negativos, no existen, no hay dos números que multiplicados su resultado sea negativo 9, entonces no existe la raíz cuadrada de 9, no existen puntos críticos en la función, porque el resultado es más o menos 3i. Este i quiere decir que es imaginario, no es real, ¿verdad? No es real, o pude haber escrito que no existe esa raíz cuadrada. Entonces, al no haber puntos críticos, por lógica no hay máximos ni mínimos, porque los puntos críticos son los candidatos a ser máximos, ¿verdad? Una vez haciendo las evaluaciones, ¿verdad?, de esos, ¿verdad?, esos puntos, esos valores críticos de x que nos dan, lo evaluamos en la función original y así encontramos, ¿verdad?, si son máximos o mínimos, ¿verdad? En el ejercicio anterior aparece que cuando evaluamos también esos puntos críticos en la primera derivada, le restamos 1, ¿verdad? Si, un ejemplo, si un valor crítico de x me hubiera dado 2, entonces yo le resto 1, sería 1 y lo evalúo en esa primera derivada y luego a ese 2 le sumo 1, 3 y lo evalúo en esa primera derivada, entonces esos dos resultados los comparo, ¿verdad? Si de un mayor, ¿verdad? Si el número menor era negativo y el mayor era positivo, entonces ahí hay un mínimo. Y si es lo contrario, el mayor era positivo y el de abajo es negativo, entonces ahí hay un máximo, ¿verdad? Pero en este caso no hay puntos críticos, entonces no hay máximos ni mínimos. Ahora vamos a los intervalos de crecimiento. ¿Cuáles son los intervalos? Acuérdense que el dominio fue restringido por negativo 3 y por positivo 3. Por lo tanto, un intervalo va a ser de infinito negativo a negativo 3, otro va a ser de negativo 3 a positivo 3 y el otro sería de positivo 3 al infinito positivo. Todos intervalos abiertos porque acuérdense que no se incluye al negativo 3 ni al 3. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de este primer intervalo de infinito negativo a negativo 3 escogemos un valor que esté en medio de ellos y lo evaluamos en la primera derivada. Lo evaluamos en la derivada. Entonces, en este caso, yo escogí, ¿verdad? Yo escogí a negativo 4, ¿verdad? Yo escogí a negativo 4, ¿verdad? Entonces, al sustituirlo en la x, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Menos, sustituyo el negativo 4 por la x cuadrado menos 9 sobre, ¿verdad?, negativo 4 al cuadrado menos 9 y todo elevado al cuadrado. Entonces aquí sería, ¿verdad?, negativo 4 al cuadrado es 16, pero este menos me lo hace negativo menos 9. Y aquí negativo 4 al cuadrado es positivo 16, ¿verdad? Menos 9, ¿verdad?, al cuadrado. Entonces lo planteo ahí al cuadrado. Entonces, sabemos que menos 16 menos 9 sería negativo 25, ¿verdad? Negativo 25. Aquí tengo este error, negativo 25. Y para este otro también tenemos que, aquí 16 menos 9 sería 7, ¿verdad? Y 7 al cuadrado
¿verdad? Y 7 al cuadrado es 49, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 7 al cuadrado es 49, entonces este resultado sería menos, ¿verdad? Menos 25 sobre 49, ¿verdad? Menos 25 sobre 49, lo voy a repetir aquí para que aparezca el color. Para que aparezca en color, ¿verdad? Es este mismo dato, entonces como este valor es negativo, la función es decreciente y lo vamos a comprobar en la gráfica, ¿verdad? Recuerde que en el intervalo de infinito negativo a negativo 3, ¿verdad? Al dar un resultado negativo, entonces la función es decreciente porque el resultado es negativo. Ahora vamos a evaluar el siguiente intervalo de negativo 3 a 3. Entonces en este caso yo escogí un valor de 0 que está dentro del intervalo, entonces sustituir a x por 0, arriba me queda negativo 9 y acá me queda negativo 9, pero al cuadrado es 81, ¿verdad? 0 al cuadrado es 0 menos 9, y aquí 0 al cuadrado es 0 menos 9 al cuadrado, ¿verdad? Entonces 0 menos 9 es negativo 9, ¿verdad? Y negativo 9 al cuadrado es 81, ¿verdad? Entonces no me queda, en este caso, como solo 1 es negativo, lo puedo poner aquí en línea todo el término, ¿verdad? Y como 9 tiene novena, que es 1, y 81 tiene novena, que es 9, porque 9 por 9 es 81, entonces el resultado que nos dio es, ¿verdad? Negativo 1 noveno, entonces quiere decir que es decreciente todavía en ese intervalo. En ese intervalo de negativo 3 a 3 también es decreciente, ¿verdad? Y este lo voy a colocar por aquí, ¿verdad? Es decreciente y ya lo vamos a comprobar en la gráfica, es decreciente. Lo vamos a comprobar en la gráfica, ¿verdad? Porque la gráfica respalda todo, absolutamente todo, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos con el tercer intervalo, que es de positivo 3 a infinito positivo. En este caso le di el valor de 4 positivo que está dentro de este intervalo. Entonces me queda, ¿verdad? Aquí permítanme, me queda negativo 4, ¿verdad? Negativo 4 al cuadrado, ¿verdad? Negativo 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos queda negativo 4 al cuadrado, que sería negativo 16, o sea, el 4 al cuadrado, porque estamos evaluando en 4, el 4 al cuadrado es 16, pero este menos lo hace negativo 16, ¿verdad? Aquí también 4 al cuadrado es 16 menos 9, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces nos queda acá que menos 16 menos 9 es menos 25, no es 7, ¿verdad? Es negativo 25, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Sobre, aquí sería 16 menos 9, que es positivo 7 al cuadrado, ¿verdad? Entonces sabemos que, ¿verdad? Sabemos que positivo 7 al cuadrado es 49. Entonces nos queda negativo 25 sobre 49. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función también es decreciente porque nos dio un valor negativo, ¿verdad? Ahora solo nos queda ver la función. No se olvide que los tres, ¿verdad? Los tres intervalos nos dieron decreciente, ¿verdad? De infinito negativo a negativo 3, de negativo 3 a 3 y de 3 a infinito positivo. Entonces pueden ver aquí, voy a achicar un poco para verla más. Aquí podemos ver la, ¿verdad? Podemos ver aquí la, ¿verdad? La función, ¿verdad? Que de infinito negativo a negativo 3, miren, la función es decreciente, miren, ¿verdad? Lo mismo acá también, ¿ve? De negativo 3 a 3, mire, la función viene bajando, ¿ve? Y de negativo 3 a infinito positivo, miren, aquí viene bajando y acá también viene bajando. Entonces, lastimosamente, diría alguien, ¿va? No es lastimosamente, simplemente es el comportamiento de la función, ¿verdad? Es, ¿verdad? En los tres intervalos la función es decreciente. Y aquí hay algún punto interesante, que tenga usted mucho cuidado, porque cuando dicen que en una función hay una asíntota vertical, entonces el rango no incluye esa asíntota vertical, ¿verdad? Entonces puede ver usted que esta asíntota vertical que le habíamos calculado que iba en 0, ¿verdad? Es asíntota vertical, pero para esta rama de la función y para esta otra. Pero para esta rama de en medio, porque recuerde que la función es x sobre x cuadrado menos 9, para esta rama de en medio, ¿verdad? Aquí estaba que la función cruza, ¿verdad?
cruza esa parte del cero, entonces por lo tanto, ¿verdad? El rango es todos, ¿verdad? Todos los números reales. Si esta parte de en medio de la gráfica no existiese, ahí sí, ¿verdad? El rango sería todos los números reales menos 0, que es donde es la asíntota vertical. Aquí tenemos en positivo 3, perdón, 0 es la asíntota horizontal. Aquí tenemos positivo 3, que era asíntota vertical, y aquí también negativo 3, ¿verdad? ¿Cómo graficarla? ¿Verdad? ¿Cómo graficarla? Usted tiene que ser muy inteligente en el sentido de tomar como referencia, ¿verdad?, los puntos de discontinuidad. Los puntos de discontinuidad eran negativo 3 y positivo 3. Entonces, a partir de negativo 3 hacia la izquierda, tomo un par de puntos, y de positivo 3, la otra asíntota, ¿verdad?, otro par de puntos. Entonces, eso fue lo que hice yo aquí, ¿verdad? Lo que yo hice aquí, miren, negativo 3 tomé 4 puntos menores, y de positivo 3 otros 4 puntos mayores, separados de 0.5 en 0.5. Entonces, algunos de estos puntos son estos puntos que usted ve aquí. Y estos en azul, es verdad, aquí está su coordenada. Este puntito azul, su coordenada es negativo 1,0.13, que aquí está, ¿bien? Y este otro azul es 0.5, negativo 0.06, que también aquí está. Aquí está otra para 5, 0.31, ¿verdad? Entonces aquí están algunos de los puntos, ¿verdad? Y no olvide que las asíntotas horizontal y verticales ayudan mucho a la forma. Por eso, mire, estos puntos son los claves, ¿verdad? Y aquí ya se sabe que es asíntota 0 horizontal y este 3 es asíntota vertical, ¿verdad? Entonces pude ver que se concentran, ¿verdad?, los puntos en las partes, ¿verdad?, de en medio. Con esos puntos, si usted lo sabe graficar, no tendría problemas para hacer el esbozo de su gráfica, tomando en cuenta también la asíntota horizontal y las dos asíntotas verticales. La asíntota horizontal en el eje X porque quedó en 0, y la asíntota vertical en 3 y en negativo 3, ¿verdad? Puede ver aquí que cuando X es negativo 3, nos dio infinito porque ahí va la asíntota vertical, ¿verdad? Y usted pudo ver que cuando aplicamos los límites nos dio también infinito, ¿verdad? Y lo mismo acá también, cuando es en positivo 3 nos dio infinito, ¿verdad? Entonces usted puede ver aquí que cuando X es 0, Y es 0. Se recuerda cuando calculamos tanto el intercepto en X como el intercepto en Y, ¿verdad? Dio 0. Y aquí no hay puntos críticos porque no hay puntos máximos porque no hay puntos críticos. Porque los puntos críticos correspondían en 3, en negativo 3 y en 3, pero la función no está definida en negativo 3 y en positivo 3. Por eso le escribí yo ahí que era 3, más o menos 3i, ¿verdad? 3 imaginario, porque dentro de los números reales no existe. Entonces, por eso aquí no hay puntos críticos, ¿verdad? Ni hay puntos máximos. Al no haber puntos críticos, no hay puntos máximos. Esos puntos críticos es donde la función cambia de dirección, ¿verdad? Pero usted puede decir, pero aquí cambia de dirección, pero acá cambia de dirección. Sí, pero son 3 secciones de esta misma función. Entonces usted no puede, ¿verdad? Y la otra cosa, que para que sea máximo es que haya una concavidad, ¿verdad? Una convexidad o una concavidad, ¿verdad? Entonces puede ver aquí, por ejemplo, que esta figura no hay concavidad, mire, no hay concavidad, viene así, ¿verdad? Bajando, ¿verdad? No hay un punto que se destaca, sino que aquí donde hay curva, la viene haciendo de manera uniforme, ¿verdad? Lo mismo acá. Es diferente, por ejemplo, la parábola, que tal vez tiene esta forma así clara, ¿verdad? Esa concavidad, o cuando abre hacia abajo, esa convexidad, ¿verdad? Entonces espero que este análisis de este ejercicio, un poco largo, pero es completo, le haya ayudado de mucho. Muchísimas gracias por su atención. Regáleme, ¿verdad?, la alegría de tenerlo suscrito a mi canal. Estudie, practique, 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 y seguro aprobará sus clases. Con permiso.